Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Alfonso Suaste Puerto y les doy la bienvenida a su programa Enfoque Jurídico. Igualmente agradezco a todas las seguidoras y seguidores del programa. En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado José Carlos Guerra Aguilera. Él es abogado y notario público número 2 en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y en este caso vamos a hacer la presentación de su Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que usted ha tenido a bien realizar, actualizándolo, anotándolo y enriqueciéndolo en una segunda edición. Gracias a ti, Alfonso. Gracias a las personas que nos van a acompañar, quizás viéndonos, a la oportunidad que me das de poder presentar por primera vez en el Estado, Sí. en un medio electrónico, un libro que podríamos considerar un poquito diferente o bastante diferente. Sí, maestro. El libro, tengo que ser honesto, lo quiero ser honesto, debo ser honesto, es una compilación. Alguien podría preguntar, ¿y qué es compilación? Bueno, pues es un trabajo que se hace de documentos. Sí. No implica una cuestión de una autoría en donde se desarrollan ideas. Es un libro trabajado o multitrabajado, como se quiera ver, que puede servir, observen esa expresión, útilmente a los abogados, sobre todo a los litigantes, sin menospreciar a los estudiantes. Puedo suponer que pueda servir a los estudiantes, pero sobre todo a los que ya están en el terreno del litigio. Bien. ¿Quieres preguntarme? Claro que sí, maestro. De inicio, preguntar de dónde nació o cómo surgió esta inquietud por parte de usted en llevar a cabo este trabajo. Muy buena pregunta. Hace muchos años inicié la aventura de trabajar una ley de amparo cuando murió el maestro Trueba Urbina. Tuvo algún éxito, se verificaron 6 ediciones, muchísimos libros impresos, ya están descontinuados porque la ley de amparo, para empezar, ya concluyó su vida jurídica, pero este libro en especial surgió cuando el Congreso me permitió que se creara un libro que iba a tener las referencias de la exposición de motivos que la originó el procesal civil, que fue una gran reforma, quizás para no todos reforma, sino, lo digo a propósito, de forma en algunas cuestiones que pudieran puntualizarse, pero lo cierto es que lo más importante para mí es empezar a enseñar al leyente la utilización de la famosa jurisprudencia. Ordinariamente hablamos de jurisprudencia y no sabemos bien a bien qué significa una jurisprudencia. Para decirlo en breves términos, jurisprudencia es la interpretación de la ley, solo la interpretación de la ley. Y la primera sala la ha conceptuado como la interpretación correcta. Entonces, en el caso concreto, la idea fue haber trabajado este código, injertarlo con la jurisprudencia y las tesis exactas debajo de cada artículo. Eso lo hace singular al libro, porque no conozco ni un libro de ningún ordenamiento, al menos yo no lo conozco, que tenga un trabajo de esta naturaleza. Ordinariamente buscar la jurisprudencia a veces es un proceso muy difícil. Encontrarla, hay que tener técnicas para saberlo. Tú, Poncho, Sí, me maestro. hiciste favor de ser alumno en la universidad en Salamanca. Sí. Tuviste algún curso en donde pude trabajar cómo encontrar jurisprudencia. Entonces, de alguna manera, el éxito del libro pudiera ser eso, de que está compilada la interpretación y la propia ley. Pero quiero destacar un poco algo que también es raro. ¿Qué es raro? Este libro tiene, por ejemplo, algunos artículos que están derogados. Ordinariamente las legislaciones que se venden, el artículo derogado dice derogado, 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 y el abogado dice, ¿y qué decía antes? Sí. El juez dice, ¿qué decía antes? Claro. Y el estudiante pues ya no le importa porque pues, por algo no está. Sí. En el caso concreto, no es que yo lo reviva, no voy a revivir a nadie,
pero de alguna manera se textualiza lo derogado con el ánimo de que se vea cuál fue lo que fue rebasado. ¿Por qué? Porque también hay sorpresas. Sí. Hay tesis que son jurisprudenciales, que están sostenidas en artículos derogados que como consecuencia no deben ser utilizados, invocados, ni mucho menos. Ese es un punto fundamental. Bien. Otra pregunta, si gustas. Sí, maestro. Estamos hablando de que esta es la segunda edición. La primera, ¿hace cuánto Hace 3 años. terminó? Hace 3 años fue la primera edición, fue una cuestión muy peculiar. Sí. Esta está teniendo bastante aceptación, pero fundamentalmente no es tanto la aceptación, sino el hecho de que la gente ya está acercándose a un trabajo que en este caso es enorme. Sí. Son más de 800 hojas, el otro tenía 500 y tantas. Perfecto. Este tiene 200 notas a pie de página. Sí. El otro tenía un poquito menos notas a pie de página. Correcto. Y las notas a pie de página, como sabemos, son como si fueran ventanas Sí. para que el conocimiento se pueda dilatar o expander o agregar y que puede servir en un momento determinado. Sigo utilizando la expresión servir. ¿Por qué? Porque la idea es que sea útil. Bien. Maestro, del 2003 a la fecha, usted bien dice, han transcurrido 3 años. Esta segunda edición es corregida y aumentada y está señalando usted el número de páginas que esta edición contiene, el número de notas al pie. Igualmente, habla usted de que en cada artículo se están señalando jurisprudencias. Mi pregunta es, ¿aquí ya está agregando jurisprudencias del 2013 a la fecha? Indudablemente hasta marzo de este año. Marzo de este año. De hecho, en marzo se cerró la edición. Sí. Todavía estuve consultando vía internet cuál era lo último atinente Sí. a Guanajuato y se incorporaron, por supuesto. Es decir, de alguna manera no está tan lejano la situación de haberla incorporado. Sí. Eso es muy importante para que se pueda entender de que está, por eso, actualizado. Perfecto. Aquí entonces usted incluye tanto tesis aisladas como criterios obligatorios, ¿no son las jurisprudencias? Exactamente, son las dos vertientes. La Sí. tesis aislada, que no tiene todo el valor vinculatorio, como Sí. tú lo sabes bien, y la tesis jurisprudencial, que se supone que sí es obligatoria. Dije se supone porque voy a tener que decir una anécdota. Sí. Algún tratadista refiere que la jurisprudencia es como una campana sin badajo. ¿Por qué sin badajo? Porque obliga sin coerción. Sí. Entonces es un fenómeno peculiar en donde de alguna manera todo el litigante tiene que tenerlo en cuenta, porque aun cuando sea jurisprudencia firme, sea obligatoria, no hay una sanción expresa en relación con ello. Pero evidentemente, te repito, esto está sostenido todo Perfecto. desde hace mucho tiempo. Yo Y- creo que me ibas a preguntar otra cosa, ¿por qué dure tanto tiempo? Sí. Te quiero decir, y quiero decirle a quien lo oiga, que en algún juicio que vengo aquí a esta ciudad de Irapuato, hace poco encontré un librero en el juzgado Sí. y le pregunté que si conocía la obra de José Carlos Guerra Aguilera y me dijo, no, el flojo no ha hecho todavía la segunda edición. Creo que eso me llamó más la atención. Sí. No soy flojo en absoluto, pero volver a hacer esto Sí. siempre implicó tener mucho tiempo de trabajo, ¿no? Y con fortuna ya se hizo y ahora sí puedo decirle a él, el flojo ya está Ya hizo su al trabajo. día. Muy bien, maestro, pues qué bueno que se haya tomado el tiempo revisando el ejemplar que amablemente me regaló. Estoy revisando que el Código de Procedimientos está actualizado hasta la última reforma que fue publicada recientemente. En septiembre. En septiembre del año pasado se hizo la última reforma que Sí. entró en vigor el 1 de enero de este año. Y también qué bueno que tratas ese tema porque está una nueva ley de menores. Sí, sí, sí. Ese es un tema que me llama mucho la atención. Hoy en la mañana me decía mi señora, ¿y qué les vas a decir en televisión? Dije, a ver, pregúntame tú para ver qué les dijo. Sí. Dijo, bueno, eso de los menores, ¿cómo está? Y le refería a algo muy limpio. La Convención sobre los Derechos del Niño Sí, tiene vigencia en este país desde hace más de 25 años, sí. pero los jueces casi no la aplicaron. Ujú. Con el embate con las nuevas tendencias de los derechos humanos, con fortuna ya se está utilizando más Sí. el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Me interesa puntualizar una cuestión muy peculiar. Sí, maestro. El artículo 3.1 de la Convención Americana, de la Convención sobre los Derechos del Niño, habla del interés superior del niño. Sí. Ese tema está tratado, por supuesto, aquí a nivel de jurisprudencial, pero más que nada, lo que más me interesa es que la Convención Americana, la Convención de los Derechos del Niño, viene siendo ya un nuevo refugio, valga la expresión, para que el operador jurídico pueda establecer un derecho prevalente para los menores. Ya. Esto es tan interesante que, por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución de Colombia establece que los derechos del niño son prevalentes a todos. Esto es algo impresionante, porque en un momento determinado, entonces ahí no hay colisión de derechos, sino que es prevalente el derecho del niño sobre otros derechos. Entonces, este es algo que debería estar en nuestra ley nueva, que es la ley estatal, que se denomina la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato, que se criticó mucho por el foro, porque la consideran tibia. Yo creo que no solamente es tibia, es muy corta, pero de alguna manera no nos importaría que fuera corta, porque con fortuna es vigente también, aquí está, precisamente el último está mencionado, la Convención sobre los Derechos del Niño, y como consecuencia el operador jurídico, es decir, el juez, puede utilizar el mejor derecho para poder establecer, ojalá, una mejor dación del derecho a quien lo vaya a pedir o a reclamar en un juicio en un momento determinado. Perfecto. Maestro, con relación a las tesis aisladas y criterios obligatorios, ¿estos son propiamente referidos a artículos de la legislación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato? ¿O son trabajos, interpretaciones de otros tribunales? O no hay aquí ninguna tesis que tenga que ver con otro estado. Bien. Esto es sumamente importante. También hay tesis que no están referidas al Estado de Guanajuato. Pero es sumamente importante porque no podríamos utilizar nosotros en un momento determinado una tesis de Zacatecas si la ley de Guanajuato no dice exactamente eso. Perfecto. Hay una tesis de la Corte que tú conoces seguramente que habla de analogía jurisprudencial que indica que solamente podemos utilizar la codificación, digamos, de Zacatecas cuando el texto es exactamente igual al de Guanajuato. Ahí no solamente es equiparación ni analogía, sino es una cuestión de un principio obvio. Entonces aquí no hay de otros estados. Bien. Por eso la editorial es de Guanajuato. Por eso el mayor gusto podría ser en que se pusiera aquí. Pero me voy a extender en tu pregunta. Sí, maestro. Es muy peculiar conocer por todos los abogados que el creador de la codificación civil de Guanajuato es el mismo creador de la codificación federal, don Adolfo Maldonado. Bien. Entonces la codificación federal es el soporte de la ley de amparo a nivel supletorio y la codificación federal procesal es el soporte de otras leyes en forma supletoria. Entonces el hecho de que sea el mismo autor no implica que Guanajuato sea exactamente igual al Código Federal, pero hay muchos artículos que son iguales. Entonces aquí también están referidos algunas interpretaciones federales que pueden ser atinentes o usadas acá. Esto no lo haría necesariamente tan útil para el legislador, para un juzgador federal, pero sí podría ser vinculatorio si encuentra esa equiparación, ese paralelismo o esa analogía. Espero haber sido explícito. Sí, perfectamente, maestro. Ahorita que estuvo trabajando en este código, ¿cuáles fueron los últimos criterios de la Corte que usted que recuerde y que haya incluido en esta obra? No lo recuerdo. Muy buena pregunta y me metiste 20 goles. Perdón, maestro. No lo digas en serio. Eso. No tendría yo esa habilidad mental de tener esa memoria. Pero puedo contestarte algo que me interesa decirlo. Dígame. Algunos de los artículos que se pusieron en esta compilación, alguien podría decir, ¿y por qué el autor los puso en mayúscula? Bien. Tengo una nota a pie de página en donde estoy explicando que el periódico oficial del Estado de Guanajuato tiene los artículos en mayúscula. Yo no soy legislador, entonces tengo que ser fiel al texto. Entonces los copié, pero los copié con una nota explícita que indica, se copia del texto del periódico oficial, porque de otra manera, si lo pongo en altas y bajas, es decir, también en minúscula,
podría suceder la palabra secretaria o secretaría. Sí, Nuestra gramática ha prohibido el acento en las mayúsculas. sí, En los nuevos sistemas ya lo están poniendo, pero evidentemente haber bajado las palabras secretaria hubiera tenido la dubitación de qué hacer, pongo secretaria o secretaría, ¿cómo lo quiso decir el legislador? Prefiero ponerlo tal cual. perfecto. Esto es una presunción que quiero hacer, porque la idea es tratar de ser muy fiel, Sí, maestro. porque de otra manera el que va a usar la ley tiene que usarla con un instrumento fino, Sí, un instrumento bien hecho, bien. escrupulosamente. Ojalá ya haya logrado algo de esos aspectos. ¿Qué más, Poncho? Pues maestro, yo creo que hacer una invitación pues a todo el foro de abogados para que pues adquieran esta obra, que es sin duda un gran esfuerzo por parte de usted y que merece y que creo sería muy útil para todos en su ejercicio profesional. ¿Dónde se puede encontrar este trabajo? El editor que me hizo el gran favor es Yusim, muy Sí. conocido en el estado. Sí, Yusim tiene sus oficinas en la ciudad de León, Guanajuato, y tiene varias librerías que están vendiendo bien. este libro. No se vende por internet, se había pensado que se hiciera por internet, Sí. pero no fue la forma de solución. Preferimos haciéndolo todavía con hojitas, Sí. que en un momento determinado, y te agradezco el elogio que haces implícito al recomendarlo. No, nada que agradecer, maestro. Veo que esta obra se terminó de imprimir recientemente, 28 de abril. de este año. ¿Qué tiraje es lo que... Es un tiraje muy corto, no tengo por qué no decirlo. Sí, Son 500 ejemplares. Espero que dentro de poco Yusim esté trabajando la otra reimpresión, Sí, diríamos, o una tercera edición, pero serían otras circunstancias. muy bien. En este mundo tan cambiante, a veces también los editores tienen miedo Sí, en trabajar. Ahorita se están aprobando el Código Penal, sí, y si alguien va a vender un Código Penal va a ser rancio o viejo Sí. o desusado. Entonces tienen que tener ellos también su cautela. maestro, estoy obligado a hacerle una pregunta. Recientemente se presentó una iniciativa en el Congreso Federal donde se estaría modificando el artículo 73 constitucional, agregando una fracción en el que se estaría dando facultad para legislar en materia procesal civil y familiar a nivel federal. ¿Qué implicaciones tendría eso con respecto a su trabajo? Hay una gran tendencia que se quiere establecer. El artículo 73 de la Constitución es el artículo más reformado Sí, de la Constitución. Pretende esa iniciativa en un momento determinado establecer una especie de oralidad también, o más bien, más que nada, de una unificación. sí, La unificación es interesantísima, por supuesto. Esto es un tema muy importante, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales va a entrar en vigor, ahora sí plenamente, Sí. el sábado 18 de junio. Si se va a crear una codificación civil con ese mismo vertiente, entonces podríamos tener nosotros una codificación también nacional Sí. que unificara muchos criterios. Esto es sumamente importante. Cuando tú no estudiabas un poquito antes, hubo una ocasión que se verificó aquí una reforma a la apelación y resulta que los abogados de fuera venían Sí. y promovían la apelación, pero no promovían junto con los agravios. Bien. Entonces los declaraban desierto. Perfecto. ¿Por qué? Porque no se conocía. Sí. Cuando hay una codificación única, hay más posibilidad de poder conocerla o aprenderla Bien. y no tener ese tipo de errores. Bien. Entonces yo creo que esa gran modificación puede ser importante como otras. Bien. Creí que me ibas a hablar de las nalgadas. La Corte empezó a trabajar algo así de que el hecho de ejercitar una nalgada podría implicar la pérdida de la patria potestad. Si quieres eso lo hablamos en otra ocasión. Perfecto, maestro. Queda abierta la invitación, Sin nalgadas. sin nalgadas. Le agradezco mucho A ti. el tiempo, a aceptar la invitación A ti. y le deseo el mayor de los Muchas gracias. éxitos para que este gran esfuerzo por parte de usted esté en manos de buena cantidad de abogados que seguramente les va a ser de mucha utilidad, maestro. Muchas gracias a ti, Poncho. Buenas tardes. Gracias, lo agradezco A ti. mucho. A ustedes también muchas gracias.
Agradezco a todos las seguidoras y seguidores que nos hayan seguido en su programa Enfoque Jurídico. Igualmente damos las gracias al Hotel Holiday Inn de la ciudad de Irapuato por haber prestado sus instalaciones para la realización de este programa. Muy amables.